El libro que conquistó el mundo. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo un conjunto de textos antiguos, escritos a lo largo de más de un milenio en 3 continentes distintos, se convirtió en el libro más poderoso y polémico de la historia? Cómo las crónicas, poemas y profecías de un pequeño pueblo del antiguo Oriente Próximo lograron trascender imperios, definir la moral de civilizaciones enteras e inspirar las más sublimes obras de arte, pero también justificar incontables conflictos. Esta no es solo la historia de un libro. Es la historia de una idea tan potente que conquistó el mundo. Su viaje, desde susurros alrededor de una hoguera hasta el código binario de nuestros días. Es una épica de supervivencia, sacrificio y misterio. Es la historia de cómo la palabra se hizo libro, y cómo ese libro cambió para siempre el curso de la humanidad. Ningún otro texto se le compara. No es una afirmación de fe, sino un hecho empírico verificable. Es el libro más traducido, distribuido y leído en la historia. Las estadísticas desafían la imaginación. La Biblia completa está disponible en casi 800 idiomas. El Nuevo Testamento en más de 1800. Y porciones de las Escrituras alcanzan casi 1500 lenguas más. Y sin embargo, la tarea no cesa. Se estima que 1 de cada 5 personas en el mundo todavía espera tener acceso a la Biblia en su lengua materna. Su influencia es la columna vertebral de nuestra cultura. Es una especie de gramática invisible, que nos ha dado arquetipos, metáforas y estructuras morales, con las que nos entendemos a nosotros mismos. Desde los principios inscritos en las constituciones modernas, hasta los movimientos por los derechos humanos que clamaban justicia con las palabras de los profetas. Su eco resuena por todas partes, incluso en aquellos que nunca han abierto sus páginas. Pero esta omnipresencia nos hace olvidar las preguntas fundamentales. ¿De dónde vino realmente este libro extraordinario? ¿Quiénes fueron sus autores anónimos y conocidos? ¿Y cómo sobrevivieron sus frágiles palabras a la erosión del tiempo, a la caída de imperios y a los fuegos de la persecución, para llegar, intactas, hasta nosotros? Para responder a estas preguntas, debemos emprender un viaje a los orígenes mismos de la palabra. 2. Origen y transmisión de los textos, los guardianes de la palabra. Nuestro viaje comienza en un mundo sin libros, un mundo donde la memoria lo era todo. Antes de que se tallara la primera letra, las historias de la creación, de los patriarcas y del éxodo de Egipto, vivían en el aliento del pueblo de Israel. Eran sagas orales, cantadas por poetas, recitadas por sacerdotes, y transmitidas de generación en generación como un tesoro sagrado, un testamento viviente de su pacto con Dios. La memoria no era un archivo, era un acto de fe. La escritura, en aquel entonces, no era para todos. En el antiguo Oriente Próximo, era una tecnología de élite, el dominio de escribas que trabajaban en los palacios y templos de los grandes imperios de Mesopotamia y Egipto. Los primeros textos de Israel emergieron lentamente de este mar oral, escritos en papiro perecedero y en pergaminos de piel animal. Cada copia era un acto de devoción, un trabajo manual que podía llevar meses y cuyo coste era exorbitante. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que leemos hoy se parece a lo que se escribió hace 3000 años? Durante siglos, la respuesta a esa pregunta pendía de un hilo de fe. Hasta que el desierto habló. En 1947, un joven pastor beduino, buscando una cabra perdida, lanzó una piedra en una cueva en los acantilados de Qumrán, cerca del Mar Muerto. El sonido que escuchó no fue el de la roca, sino el de la cerámica rompiéndose. Dentro, encontró una serie de vasijas de barro, que contenían antiguos rollos de cuero. Sin saberlo, había tropezado con el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX.
Los rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos, una biblioteca completa de textos judíos de la época de Jesús, eran 1000 años más antiguos que cualquier copia conocida de la Biblia hebrea. El mundo contuvo la respiración. ¿Qué revelarían? Mostrarían un texto radicalmente diferente, corrompido tras un milenio de copiado. Cuando los eruditos finalmente desenrollaron los frágiles pergaminos, lo que encontraron fue asombroso. El texto del libro de Isaías, por ejemplo, era prácticamente idéntico al que se encontraba en las Biblias modernas. La fidelidad de la transmisión era casi milagrosa. Esto reveló el secreto de los guardianes de la palabra. Los escribas, conocidos como soferim, no eran meros copistas, eran protectores de una tradición sagrada. Desarrollaron sistemas increíblemente complejos para asegurar la precisión. Contaban cada letra, cada palabra y cada versículo de un manuscrito. Sabían cuál era la letra central de la Torá y la palabra central de cada libro. Si una sola letra estaba mal escrita o si tocaba a otra, todo el panel de pergamino era desechado y el proceso comenzaba de nuevo. Su trabajo no era una profesión, era una vocación sagrada. Junto a los rollos, otros tesoros emergieron de la arena del tiempo. El Códice Sinaítico, un majestuoso manuscrito griego del siglo IV, fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, y contiene la copia completa más antigua del Nuevo Testamento. Su compañero, el Códice Vaticano, de la misma época, es otro testigo monumental. Cada uno de estos manuscritos es una cápsula del tiempo, un superviviente que nos cuenta una historia de dedicación, fe y un proceso meticuloso, que aseguró que estas palabras antiguas cruzaran milenios para llegar hasta nosotros. 3. El Antiguo Testamento, las Escrituras Sagradas. ¿Qué es exactamente el Antiguo Testamento? La respuesta a esa pregunta aparentemente simple es más compleja de lo que parece, y revela una historia de fe y tradición que se bifurca a lo largo de los siglos. Si le preguntas a un protestante, te dirá que contiene 39 libros. Un católico te dirá 46, y un cristiano ortodoxo aún más. Esta no es una simple disputa numérica, es el eco de una antigua decisión sobre qué historias y profecías llevaban el sello de la inspiración divina. Para el judaísmo, estas escrituras son el Tanaj, un acrónimo de sus 3 grandes divisiones. La Torá, que es la ley, los Neviim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. La Torá, los 5 primeros libros atribuidos a Moisés, es el corazón palpitante de la fe judía, la base de su ley y su identidad. Los profetas no son solo adivinos del futuro, sino intérpretes del presente, historiadores teológicos que narran la tumultuosa relación de Israel con Dios. Finalmente, los escritos son una colección ecléctica, de poesía sublime, como los salmos, sabiduría práctica, como los proverbios, e historia, como las crónicas. Juntos, forman el canon hebreo. Pero la historia de este canon no se detuvo en las fronteras de Judea. En el siglo III a.C., en la vibrante y cosmopolita ciudad de Alejandría, en Egipto, vivía una próspera comunidad judía, que ya no hablaba hebreo en su vida diaria, sino griego, la lengua franca del imperio de Alejandro Magno. Necesitaban una traducción de sus escrituras, y así nació la Septuaginta. Según la leyenda, 72 eruditos tradujeron los textos de forma independiente, y, milagrosamente, produjeron versiones idénticas. La Septuaginta, sin embargo, no fue una simple traducción. Incluyó varios libros que no formaban parte del canon hebreo, textos escritos en los siglos posteriores, como las historias de los macabeos o la sabiduría de Ben Sira. Cuando surgió el cristianismo,
Esta fue la Biblia que leyeron los primeros seguidores de Jesús. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento provienen directamente de esta versión griega. Así, cuando la Iglesia cristiana formalizó su Antiguo Testamento, adoptó el canon más amplio de la Septuaginta. Siglos después, durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, reformadores como Martín Lutero, en su afán por volver a las fuentes originales, decidieron adoptar el canon hebreo más antiguo y corto para su Antiguo Testamento. Los libros adicionales no fueron descartados por completo, sino que fueron agrupados en una sección llamada apócrifos, considerados edificantes para la lectura, pero no inspirados al mismo nivel. La Iglesia Católica, en respuesta, reafirmó en el Concilio de Trento la inclusión de estos libros, llamándolos deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Es una división que perdura hasta hoy, un recordatorio de que la misma colección de escrituras puede ser vista a través de diferentes lentes de fe e historia. 4. El Nuevo Testamento, el nacimiento de una nueva era. Con la aparición de Jesús de Nazaret, la historia de la fe entra en un nuevo y explosivo capítulo. A diferencia del Antiguo Testamento, que se formó lentamente a lo largo de un milenio, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un torbellino de actividad literaria que duró menos de un siglo. Reflejan la urgencia y la pasión de un movimiento que creía que Dios había intervenido en la historia de una manera decisiva y definitiva. Curiosamente, los primeros escritos cristianos que circularon no fueron los evangelios, sino las cartas. El apóstol Pablo, un antiguo perseguidor de la fe convertido en su más ferviente misionero, viajaba incansablemente por el Imperio Romano, fundando pequeñas y frágiles comunidades de creyentes. Para mantenerse en contacto, instruirlos y corregir errores, les escribía cartas. Estas epístolas, dirigidas a iglesias en Corinto, Éfeso o Roma, trataban problemas del mundo real, disputas internas, cuestiones éticas y profundas reflexiones teológicas. Pablo nunca imaginó que estaba escribiendo sagradas escrituras. Estaba haciendo teología sobre la marcha, pastoreando a sus rebaños a distancia. Sin embargo, la autoridad de sus palabras era tal que las comunidades comenzaron a copiar, intercambiar y leer estas cartas en sus reuniones, formando el primer núcleo de lo que se convertiría en el Nuevo Testamento. Fue solo una generación después de la muerte de Jesús, cuando surgieron los relatos de su vida que conocemos como los Evangelios. No son biografías en el sentido moderno, llenas de detalles psicológicos o cronológicos precisos. Son retratos teológicos, testimonios de fe, diseñados para proclamar la buena nueva, el Evangelion, de que Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen 4 perspectivas únicas y complementarias. Marcos es rápido y lleno de acción. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Lucas lo retrata como el Salvador compasivo de todos, especialmente de los marginados. Y Juan ofrece una meditación profunda sobre la divinidad de Cristo. A estos se les unieron los Hechos de los Apóstoles, la apasionante secuela de Lucas, que narra el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva, desde Jerusalén hasta el corazón del imperio en Roma. Y finalmente, el libro del Apocalipsis, o Revelación, una obra visionaria y simbólica, que ofrece esperanza a los cristianos perseguidos, con la promesa de la victoria final de Dios sobre el mal. Pero, ¿cómo se decidieron estos 27 libros y no otros? No hubo un comité que se reuniera en una fecha específica para votar. Fue un proceso orgánico, un consenso que se fue formando a lo largo de casi 3 siglos.
Las comunidades cristianas de todo el imperio leían una variedad de textos, pero gradualmente, un núcleo de escritos ganó aceptación universal. Los criterios eran rigurosos. El libro tenía un origen apostólico, es decir, fue escrito por un apóstol o un asociado cercano, como Marcos con Pedro o Lucas con Pablo. Era utilizado por las iglesias más importantes de todo el mundo, desde Antioquía hasta Roma. Y sobre todo, su enseñanza era ortodoxa, es decir, se ajustaba a la fe central de la iglesia, sobre quién era Jesús y qué había hecho. A finales del siglo IV, figuras como Atanasio de Alejandría publicaron listas de los 27 libros que conocemos hoy, no para imponer una nueva norma, sino para ratificar lo que la inmensa mayoría de los cristianos ya había llegado a aceptar como la palabra inspirada de Dios. 5. Versiones de la Biblia en distintas tradiciones. Un libro, múltiples voces. Un solo libro, pero múltiples voces y tradiciones. La forma en que la Biblia se organiza, se lee, y se interpreta, varía profundamente entre las principales fes que la consideran sagrada. Estas diferencias no son meros detalles académicos, reflejan historias y teologías únicas, y dan forma a la fe de miles de millones de personas. Para el judaísmo, la Biblia es el Tanaj. Como hemos visto, su estructura tripartita, ley, profetas y escritos, no sigue un orden cronológico estricto, sino uno teológico. Culmina con el libro de Crónicas, que termina con el edicto del rey persa Ciro, para que los judíos exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Es una conclusión que mira hacia la restauración y la continuidad del pueblo del pacto en su tierra. El Antiguo Testamento cristiano, en cambio, reordena los libros del Tanaj. Los libros históricos, proféticos y poéticos se agrupan de manera diferente, y la secuencia termina no con Crónicas, sino con el profeta Malaquías. La última profecía de Malaquías habla de la venida del profeta Elías, antes del gran y terrible día del Señor. Para los cristianos, esta conclusión no es un final, sino un puente, una flecha que apunta directamente al futuro, preparando el escenario para la llegada de Juan el Bautista y Jesús en el Nuevo Testamento. Es una relectura intencionada, que conecta las escrituras hebreas con la historia de Cristo. Dentro del cristianismo, las diferencias continúan. La Biblia católica, basándose en la tradición de la Septuaginta, incluye los 46 libros en su Antiguo Testamento, incorporando los libros deuterocanónicos, como Tobías, Judith, Sabiduría, y 1 y 2 Macabeos. Estos textos son considerados plenamente inspirados y se utilizan en la liturgia y la enseñanza. La Biblia protestante, por otro lado, sigue el canon hebreo de 39 libros. Los reformadores, aunque valoraban los libros deuterocanónicos por su sabiduría histórica y moral, no los consideraban parte del canon inspirado original, y por eso los colocaron en una sección separada, los apócrifos. La Biblia ortodoxa oriental, a su vez, posee el canon más amplio de todos. Además de los libros deuterocanónicos católicos, incluye textos como 3 Macabeos, el Salmo 151 y el libro de Enoc en el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esto refleja una historia textual independiente y una rica tradición que se desarrolló en el este del Imperio Romano. Estas variaciones, lejos de ser un signo de contradicción, son un testimonio de la vitalidad de la Biblia. Muestran cómo diferentes comunidades de fe han interactuado con estos textos sagrados, los han interpretado y los han integrado en sus vidas, de maneras diversas y significativas. Es un libro que ha demostrado ser lo suficientemente robusto como para hablar con múltiples voces, sin perder su mensaje central. 6. Traducciones célebres.
cruzando fronteras de idioma y tiempo. Traducir la Biblia siempre ha sido un acto de inmenso significado teológico y, a menudo, de un peligro mortal. No se trata simplemente de cambiar palabras de un idioma a otro. Se trata de construir un puente a través de culturas y milenios. Cada traducción es una encarnación, un intento de hacer que la palabra divina hable el lenguaje del corazón de un nuevo pueblo. Y la historia de estas traducciones está llena de erudición, heroísmo y martirio. La primera gran traducción, la Septuaginta, llevó las escrituras hebreas al mundo de habla griega. Pero fue la Vulgata latina la que dominó el mundo occidental durante más de 1000 años. A finales del siglo IV, el Papa Dámaso I encargó al erudito más brillante de su tiempo, Jerónimo, que creara una traducción latina autorizada. Jerónimo, un hombre de intelecto formidable y temperamento feroz, se mudó a Belén y pasó las siguientes 3 décadas de su vida inmerso en el estudio del hebreo y el griego. Su Vulgata no solo se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica, sino que también moldeó el latín eclesiástico y, a través de él, el desarrollo de muchas lenguas europeas. Durante la Edad Media, la Biblia en latín era inaccesible para la gente común. La idea de traducirla a las lenguas vernáculas era considerada radical, incluso herética. John Wycliffe, un teólogo de Oxford en el siglo XIV, desafió esta prohibición. Sostuvo que cada persona tenía derecho a leer la Biblia en su propio idioma y supervisó la primera traducción completa al inglés. Por este acto revolucionario, fue declarado hereje después de su muerte. Su cuerpo fue exhumado, sus huesos quemados y sus cenizas esparcidas en un río. El verdadero padre de la Biblia en inglés, sin embargo, fue William Tyndale. En el siglo XVI, tradujo el Nuevo Testamento directamente del griego original, creando una prosa tan clara, rítmica y poderosa, que se estima que más del 80% de la versión King James posterior es, en realidad, obra suya. Pero su trabajo lo convirtió en un fugitivo. Perseguido por los agentes del rey Enrique VIII y de la Iglesia, fue finalmente traicionado, estrangulado y quemado en la hoguera en 1536. Su última oración, según los informes, fue: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Esa oración fue respondida. Unas décadas más tarde, el rey Jacobo I encargó una nueva traducción, que unificaría a la Iglesia de Inglaterra. El resultado, la versión King James de 1611, fue una obra maestra literaria, creada por un comité de los mejores eruditos del país. Su majestuosidad y belleza poética la convirtieron no solo en la Biblia más influyente del mundo de habla inglesa, sino también en uno de los pilares de la literatura occidental. Mientras tanto, en el mundo de habla hispana, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 2 monjes jerónimos que huyeron de la Inquisición española, emprendieron una tarea similar. Su traducción, conocida como la Reina Valera, publicada por primera vez en 1569, es el equivalente en español de la King James. Su elegancia, fidelidad y poder espiritual la han convertido en la versión preferida de millones de protestantes hispanohablantes durante más de 4 siglos. La historia de estas traducciones es un recordatorio de que el acceso que hoy damos por sentado a la Biblia en nuestro propio idioma fue comprado con el coraje y el sacrificio de aquellos que creyeron que la palabra de Dios no debía ser encadenada. 7. El canon y los libros apócrifos, los libros perdidos. En las arenas de Egipto, en 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino local desenterró una gran jarra de cerámica sellada. Dentro encontró una colección de códices de papiro antiguos.
Estos textos, conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi, abrieron una ventana a una forma de cristianismo tan extraña y diferente, que había sido suprimida y olvidada durante casi 1500 años. Contenían evangelios desconocidos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. Estos son los llamados libros perdidos o apócrifos del Nuevo Testamento. Su descubrimiento planteó preguntas fascinantes. ¿Por qué estos libros fueron excluidos de la Biblia? Time, 0.5 segundos. Contienen verdades ocultas sobre Jesús y sus enseñanzas. La respuesta nos lleva al corazón de los debates que forjaron el cristianismo primitivo. Los primeros siglos después de Cristo fueron un tiempo de increíble diversidad teológica. Circulaban muchos textos que pretendían relatar la vida y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, la corriente principal de la Iglesia, que se convertiría en la ortodoxia, rechazó estos textos por una razón fundamental. Su teología era incompatible con la fe apostólica. Muchos de estos textos, especialmente los evangelios gnósticos, presentaban a un Jesús radicalmente diferente. No era el Salvador que había muerto en la cruz por los pecados del mundo, sino un maestro místico, que había venido a impartir un conocimiento secreto, una gnosis, a un pequeño círculo de discípulos de élite. Enseñaban que el mundo material era una prisión malvada, creada por un Dios inferior, y que la salvación se lograba escapando del cuerpo y ascendiendo al reino espiritual. Negaban la humanidad real de Jesús y la bondad de la creación, ideas que la Iglesia consideraba una traición fundamental al Evangelio. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no es una narrativa de la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos secretos. Algunos son similares a los que se encuentran en los evangelios canónicos, pero otros son profundamente gnósticos. Otros textos apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, satisfacían la curiosidad popular, con historias elaboradas sobre la infancia de María y el nacimiento de Jesús, llenas de milagros extravagantes. Es crucial, una vez más, no confundir estos evangelios apócrifos del Nuevo Testamento con los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Mientras que los deuterocanónicos fueron parte de la Biblia de la Iglesia desde el principio, los evangelios apócrifos fueron universalmente rechazados por la corriente principal del cristianismo. No fueron suprimidos en una conspiración para ocultar la verdad, como a veces se sugiere. Fueron el resultado de un largo proceso de discernimiento, en el que la Iglesia primitiva sopesó estos escritos contra la regla de fe que había recibido de los apóstoles, y determinó que no eran un testimonio auténtico de Jesucristo. Su existencia nos recuerda que el cristianismo no nació como una fe monolítica, sino que se forjó en un crisol de ideas en competencia. 8. La Biblia que cambió el mundo, más que un libro sagrado. El impacto de la Biblia trasciende con creces los muros de iglesias y sinagogas. Se ha filtrado en el torrente sanguíneo de la civilización, convirtiéndose en una fuerza creativa y disruptiva, que ha moldeado el mundo de maneras que a menudo ni siquiera reconocemos. Ha sido la musa detrás de algunas de las mayores obras maestras del arte, la música y la literatura. Sin la Biblia, no tendríamos la sobrecogedora Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ni los oratorios celestiales de Bach, ni la poesía metafísica de John Donne, ni el paraíso perdido de Milton. Ha proporcionado un vocabulario simbólico, un repertorio de historias y una profundidad moral que han enriquecido el arte durante 2 milenios. Fue el catalizador de la Reforma Protestante, un movimiento que no solo fracturó la cristiandad occidental, sino que también sembró las semillas de la democracia moderna, el individualismo
y el capitalismo. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg tuvo como primer y más significativo proyecto la impresión masiva de la Biblia. Por primera vez, el libro sagrado podía ser producido en masa, arrancado del control exclusivo del clero y puesto en manos de la gente común. Esta democratización del conocimiento fue una de las revoluciones más profundas de la historia humana. Ha sido la fuente de inspiración para innumerables movimientos de justicia social. El clamor de los profetas hebreos por la justicia para los pobres y oprimidos. Que la justicia fluya como un río, y la rectitud como un arroyo inagotable. Se convirtió en el himno del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La afirmación radical del Génesis, de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a imagen de Dios, fue un pilar fundamental para el desarrollo del concepto de derechos humanos universales y un arma poderosa en la lucha por la abolición de la esclavitud. Pero este poder también la ha convertido en un libro peligroso para los tiranos. A lo largo de la historia, ha sido prohibido, quemado, y sus lectores perseguidos por regímenes, tanto seculares como religiosos, que temían su mensaje de libertad. Un mensaje que proclama que hay una lealtad superior a la del Estado, una ley moral que está por encima de la ley del hombre, y que los humildes y los oprimidos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Los enemigos de la palabra entendieron, quizás mejor que nadie, que un pueblo que lee la Biblia es un pueblo que aprende a cuestionar la autoridad injusta y a soñar con un mundo mejor. Su historia es la prueba de que las ideas inscritas en las páginas de un libro pueden ser más poderosas que ejércitos e imperios. 9. Los personajes clave en la historia bíblica. Los hombres detrás del milagro. La supervivencia de la Biblia a través de los milenios no es un accidente. Es el resultado de una cadena ininterrumpida de individuos, los hombres detrás del milagro, que dedicaron sus vidas, a menudo con un coste personal inmenso, a preservar, copiar, traducir y defender estos textos. En la antigüedad, figuras como Esdras el escriba fueron fundamentales. Después de que el pueblo judío regresara del exilio en Babilonia, en el siglo V a.C., Esdras fue una fuerza central en la recopilación y establecimiento de la Torá, como la constitución sagrada de la nación restaurada. Luego vinieron los masoretas, familias de escribas judíos, que trabajaron entre los siglos VII y X después de Cristo, en ciudades como Tiberias y Babilonia. A ellos les debemos el texto hebreo que usamos hoy. El hebreo antiguo se escribía solo con consonantes. Imaginen leer un texto en español sin vocales. Los masoretas, herederos de una antigua tradición oral, inventaron un ingenioso sistema de puntos y guiones para representar las vocales, asegurando que el texto no solo se leyera correctamente, sino que también se pronunciara, como se había hecho durante siglos. Su trabajo fue un acto monumental, de preservación cultural y religiosa. Ya hemos conocido a San Jerónimo, el erudito irascible que nos dio la Vulgata, y a los traductores mártires como William Tyndale, cuya pasión por hacer la Biblia accesible al pueblo le costó la vida. Pero la cadena continúa hasta la era moderna. Pensemos en los arqueólogos del siglo XX, como los que descubrieron los rollos del Mar Muerto o los códices de Nag Hammadi, hombres y mujeres cuya paciencia y pericia desenterraron capítulos perdidos de la historia de la Biblia. Y junto a estos héroes, la historia de la Biblia está marcada por protectores y perseguidores. Emperadores como Constantino, que elevó el cristianismo de una secta perseguida a la religión del imperio, asegurando la supervivencia de sus textos. Y tiranos como el emperador romano Diocleciano,
quien en el año 303 después de Cristo ordenó la destrucción de todas las escrituras cristianas, o el rey Seleucida Antíoco, cuarto Epífanes, quien intentó erradicar la Torá judía en el siglo II antes de Cristo. La historia de la Biblia es un drama humano, de fe, coraje, intelecto y sacrificio. Una saga en la que cada generación ha tenido que luchar para recibir y transmitir este precioso legado. 10. Debates y estudios modernos. Cuando las piedras hablan. La investigación moderna, lejos de hacer que la Biblia sea obsoleta, ha abierto nuevas y emocionantes ventanas a su mundo. La arqueología, la crítica textual y el estudio de los géneros literarios nos permiten leer estos textos antiguos con una claridad y una profundidad sin precedentes. La arqueología bíblica, en particular, ha hecho que las piedras hablen. Durante mucho tiempo, muchos personajes y lugares bíblicos eran conocidos solo por las páginas de la Biblia. Pero en las últimas décadas, la pala del arqueólogo ha desenterrado una asombrosa cantidad de evidencia que corrobora el marco histórico del relato bíblico. El descubrimiento de la estela de Tel Dan en 1993 proporcionó la primera referencia extrabíblica a la casa de David, confirmando que David no era una mera figura mítica, sino el fundador de una dinastía real. La inscripción de Pilato, encontrada en Cesarea Marítima, confirmó la existencia del prefecto romano, que, según los evangelios, sentenció a Jesús a la crucifixión. Hallazgos como los sellos de oficiales del rey Ezequías o el prisma de Sennacherib, que describe el asedio asirio de Jerusalén desde la perspectiva asiria, nos conectan directamente con los eventos y personajes del Antiguo Testamento. Estos hallazgos no prueban la fe, pero demuestran que las narrativas bíblicas están profundamente arraigadas en la historia real del antiguo Oriente Próximo. Al mismo tiempo, la crítica textual, el estudio minucioso de miles de manuscritos antiguos, nos permite reconstruir el texto original con un grado de certeza asombroso. Los eruditos pueden rastrear las variantes textuales, las pequeñas diferencias que surgieron a medida que los escribas copiaban los textos a mano, y determinar con alta probabilidad cuál era la lectura original. Este trabajo meticuloso nos asegura que el texto que leemos hoy es sustancialmente el mismo que se escribió hace miles de años. Finalmente, el análisis de los géneros literarios nos ha enseñado a apreciar la Biblia, no como un libro plano y único, sino como una biblioteca diversa. Contiene códigos de leyes, poesía épica, narrativa histórica, oráculos proféticos, cartas personales y escritos apocalípticos visionarios. Entender cómo leer cada género en sus propios términos es clave para una interpretación fiel. No leemos un salmo poético, de la misma manera que leemos una crónica histórica. Este enfoque matizado nos permite apreciar la riqueza y la sofisticación literaria de la Biblia de una manera nueva y profunda. 11. La Biblia en el mundo moderno. La palabra en la era digital. Hoy, en el siglo XXI, la Biblia está más viva y es más accesible que en cualquier otro momento de la historia. La revolución digital ha puesto esta antigua biblioteca en el bolsillo de miles de millones de personas, transformando la manera en que interactuamos con las Escrituras. El ritmo de la traducción bíblica se ha acelerado exponencialmente, con el objetivo audaz de que cada persona en la tierra pueda leer la palabra de Dios en su lengua materna. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, está ayudando a los traductores a trabajar de manera más eficiente, llevando la Biblia a comunidades remotas y a idiomas que nunca antes la habían tenido. La Biblia digital, a través de aplicaciones como YouVersion, se ha convertido en un fenómeno global.
Esta aplicación por sí sola ha sido instalada en más de 700 millones de dispositivos en todo el mundo y ofrece el texto en más de 2.000 idiomas. Pero va mucho más allá del texto. Ofrece planes de estudio, devocionales en video, versiones en audio y la capacidad de crear comunidades en línea, permitiendo a los usuarios interactuar con la escritura de formas nuevas y dinámicas. La gente ya no solo lee la Biblia, la escucha mientras conduce, la comparte en las redes sociales y la discute con amigos a través de grupos de chat. Esta accesibilidad sin precedentes está cambiando la forma en que la gente se relaciona con la fe. La inteligencia artificial también está comenzando a desempeñar un papel en los estudios bíblicos, ayudando a los eruditos a analizar vastas cantidades de datos textuales y a descubrir nuevos patrones y conexiones en los manuscritos antiguos. En la liturgia de las iglesias, en la educación de los seminarios y en la vida cotidiana de millones de personas, la Biblia sigue siendo una fuente inagotable de guía, consuelo e inspiración. En la era digital, la palabra no ha perdido su poder. Ha encontrado nuevas y extraordinarias formas de llegar al corazón humano, demostrando una vez más su increíble capacidad para adaptarse y hablar a cada nueva generación. 12. El misterio continúa. Nuevos descubrimientos, antiguas verdades. El viaje de descubrimiento de la Biblia está lejos de haber terminado. Cada año, nuevos hallazgos y avances tecnológicos continúan arrojando luz sobre sus misterios y profundizando nuestra comprensión de su mundo. El futuro de los estudios bíblicos es tan emocionante como su pasado. La tecnología moderna, en particular, está revelando secretos ocultos en manuscritos que durante mucho tiempo se consideraron ilegibles. Técnicas como la imagen multiespectral, que utiliza diferentes longitudes de onda de luz para revelar texto que ha sido borrado, raspado o que se ha desvanecido con el tiempo. Están recuperando capítulos perdidos de la historia. Manuscritos conocidos como palimpsestos, donde el texto original fue borrado para reutilizar el costoso pergamino, ahora están revelando sus secretos subyacentes. Las excavaciones arqueológicas en Tierra Santa continúan desenterrando artefactos que nos conectan con el mundo de la Biblia. Ciudades, inscripciones y objetos cotidianos nos ayudan a reconstruir el contexto en el que se escribieron y se vivieron estas historias. Y es casi seguro que manuscritos que han estado ocultos durante siglos todavía esperan ser descubiertos, ya sea en las arenas de un desierto o en el polvoriento sótano de un antiguo monasterio. El misterio de la Biblia continúa, una conversación continua entre el pasado y el presente. Con cada nuevo descubrimiento, nuestra comprensión se vuelve más rica y matizada. Las antiguas verdades que contiene se iluminan de nuevas maneras, recordándonos que siempre hay más que aprender, más que explorar y más que maravillarse en este libro inagotable. 13. Conclusión. Un legado eterno. Desde los susurros de la tradición oral alrededor de una hoguera en el desierto, hasta los píxeles luminosos de una pantalla digital, el viaje de la Biblia a través del tiempo es un testimonio de su poder único y transformador. Es mucho más que una colección de textos antiguos. Es una conversación viva entre Dios y la humanidad, que ha resonado a través de los siglos. Ha dado forma a nuestra comprensión de la justicia, la misericordia, el perdón y el propósito. Ha inspirado a la gente a construir catedrales y a cuidar de los enfermos, a componer sinfonías y a escribir poesía inmortal, a derrocar tiranos y a luchar por la igualdad. Su legado no reside únicamente en las bibliotecas y los museos, sino en la estructura misma de nuestra civilización, en las decisiones éticas que tomamos
y en la esperanza que nos sostiene en los momentos más oscuros. En el siglo XXI, con todos sus desafíos y complejidades, sus antiguas verdades siguen siendo profundamente relevantes. Nos desafía a vivir con más compasión, a buscar la justicia incansablemente y a amar a nuestro prójimo sin condiciones. Es un libro que no solo se lee, sino que nos lee a nosotros, revelando las profundidades de nuestra propia humanidad y nuestro anhelo innato de conexión con lo divino. El legado de la Biblia es eterno, no porque esté hecho de papel y tinta, sino porque su historia es, en última instancia, nuestra historia. La historia de la búsqueda humana de la verdad, el significado y la redención. La historia de cómo un conjunto de textos antiguos se convirtió en el libro que conquistó el mundo.